Casi lo más cercano a un beta salvaje es entre un beta salvaje y un beta ya de crianza. Este es este es el de velo. Prácticamente en el cuerpo son iguales, las aletas son más cortas, pero si se dan cuenta tienen la misma aleta, solamente de diferente medida. El beta se cría en Asia desde hace ya más de 650 años. Los que empezaron criando betas son los agricultores. En los arrozales los capturaban y los llevaban a sus casas. Ellos los llevaban como animales de compañía para sus hijos. A los niños les regalaban betas de aletas cortas para pelear, y a las niñas, como se les hacía un poco cruel o de cierta manera, utilizaban a los betas más coloridos y de aletas un poco más vistosas, y fueron que se empezaron de ahí salen las dos líneas de betas principales. Las fighter, que es una controversia en ciertos lugares, por ejemplo Costa Rica y todo el Caribe cría betas fighter. En Asia igual se crían y se hacen torneos de peleas de betas. Y ya acá nosotros tenemos los que hasta cierto punto, de cierta manera le llamamos beta show, que son estos. Por ejemplo, este es un corona mármol, un rose tail jumbo, y esos ya se crían solamente por estética. Los betas, al principio se confundió con una especie ya descrita, que era la Macropodus pugnax, pero eran diferentes. Esa se la regalaron, un rey de Tailandia se la regaló a un ictiólogo. El ictiólogo le gustaba mucho el comportamiento del beta porque era solitario, no estaba en comunidad con los demás, y empezó a estudiarlo, pero él se regresa hacia Alemania, de donde él era. Es ahí en que ya los betas salen de Asia y empiezan a ser criados fuera. El doctor Regan, si no estoy mal, es el que empieza a criar ya más en forma a los betas. Es el que es el que ya lo describe como una especie diferente. Ya no es Macropodus pugnax, sino que ya es el beta splendens. El nombre significa de beta por una tribu guerrera asiática, y splendens por espléndido, por ejemplo, porque ya tenían las coloraciones verde, rojo y azul, que son las bases de los betas, en colas medianas y colas cortas. Ahí todavía no se había establecido una línea ya en sí de betas. Ya que este señor los empezó a criar, empiezan a ser famosos por toda Europa, y es en que se tiene un poco más de conocimiento, le agarra un poco al hobby, y se empieza a expandir hacia Estados Unidos. Se empiezan a ir hacia Estados Unidos, que es donde ya empieza el boom de los betas en los 1800, 1910, que es donde ya empiezan a criarse los primeros velos. Se empiezan a criar los primeros velos en 1910, y ahora ya no hay ni una novedad hasta los años 60, que es donde empiezan a salir en Asia dobles colas, deltas y diferentes tipos, hasta coloraciones. Por ejemplo, las coloraciones de mármol, que solamente existían allá y para nosotros son relativamente nuevas. Por ejemplo, hay historias bastante curiosas sobre el origen de las líneas. Por ejemplo, tiene una escamación dragón. Esta escamación sale de una cruza del beta Mahachai con el beta splendens. O sea, empiezan a criar con estos.
y ya empiezan a salir con una sobreescamación, que es lo que hace que se vea más gruesa la escama y de ahí sale el nombre de dragón. Y por ejemplo, este no es un HM, pero es un Super Delta. Estos se inician a criar en 1970 aproximadamente, pero no tenían no existía un estándar, no tenían no tenían tanto valor como los betas beta, que esos eran los más comunes y que a todo el mundo les gustaba. Estos eran ignorados completamente en las competencias y no los tomaban en cuenta hasta que un señor de Alemania los empieza a criar y empieza a buscar una mayor apertura. Los trabaja como por 5 o 6 generaciones hasta que logra tener algo muy parecido al Half Moon, o sea, el Half Moon que ya comercial desde ahora. Este señor lleva a su Half Moon a una competencia internacional, nadie pela al Half Moon, solo una persona la toma en cuenta, esta persona la lleva hasta Alemania al animal y de allá se empiezan a criar los primeros HM. Nadie por 10, 12 años los Half Moon eran como que los apestados de los betas, porque los únicos que competían eran los Round Tail y los Velos. Ya después de casi 12, 15 años, a principios de los 80, casi 90, es cuando salen los primeros HM, a la venta y al mercado. Ya es cuando empieza un poquito más a hacer cruces más exóticos. Es que no están todos los betas. Si hubiera más betas acá, les estoy diciendo. Por ejemplo, los dobles colas es una mutación, una deformidad que se toma hasta cierto punto con belleza, con cierta estética. Por ejemplo, este es doble cola, parece. No, es una hembra, parece una hembra doble cola. Pero se van saliendo las líneas. Hay cruces, por ejemplo, el cruce de corona sale de una especie de beta salvaje con los betas escogidos. ¿Qué más tenemos? Los betas blancos ya tienen más de... son del año 40, 60 más o menos, que se empieza a trabajar esta línea y nosotros nunca los habíamos visto acá. Realmente los betas que nosotros empezamos a tener acá desde hace como 10, 12 años, son betas que se han traído de diferentes lugares de Asia, que son los que realmente ellos crían masivamente y tienen muchísimos cruces.